Hi kids, how are you? I hope you're okay. Today we will continue working with unit number 3 at work, and this is our lesson number 3. Let's see. Okay, revision, talking about routines. Vamos a hacer una pequeña revisión, ¿sí? Sobre cómo hablamos sobre las rutinas. Sobre todo hacer una diferencia con respecto a la unidad 2, en la que estuvimos viendo las rutinas, sí, pero hablando en primera persona. Esto quiere decir que hablábamos sobre nosotros mismos, ¿sí? Y ahora, cuando estamos viendo en la unidad 3, los trabajos, estamos viendo un poco la rutina hablando en tercera persona. Esto quiero decir hablando de he or she. Entonces vamos a refrescar un poco la unidad 2 y ver las diferencias con la unidad 3. Ok, first person singular, ¿sí? La primera persona singular en inglés es I, que es yo, ¿sí? Y es la que usamos en la unidad 2 cuando vimos las rutinas. Vamos a ver cómo se armaba una oración afirmativa. Yo necesito un sujeto y un verbo, primordialmente, ¿sí? Mi oración tiene que tener un sujeto y un verbo. Y luego, si quiero o lo necesito, le voy a agregar un complemento. Esto era una información extra que terminara de completar mi oración, ¿sí? Entonces, veamos los ejemplos. I get up at 7:30, I work in school. Yo me levanto a las 7:30, yo trabajo en un colegio, ¿sí? Vemos que es sujeto, yo, y el verbo get up, sujeto, yo, el verbo work, ¿sí? Y bueno, la hora, que sería el complemento en este caso, o el lugar de trabajo. Luego, en la oración negativa, necesitaba un sujeto, un auxiliar negativo, siempre, ¿sí? En este caso el auxiliar es don't, luego un verbo, ¿sí? Y luego sí necesito un complemento. Veamos los ejemplos. I don't go to school by bus. I don't have breakfast, ¿sí? Yo no voy a la escuela en autobús y yo no desayuno. Vemos que tengo sujeto, el auxiliar negativo don't y luego el verbo, ¿sí? Now, third person singular. La tercera persona singular, ¿sí? En inglés es he, she y it. Nosotros no estamos usando it en este momento, pero ustedes saben que it lo utilizamos con animales y con objetos, ¿sí? Y es considerado también dentro con he y she la tercera persona singular. En este caso solo utilizamos he y she. ¿Okay? ¿Cómo hacíamos para armar una oración afirmativa? Esto lo vimos en la clase anterior justamente, ¿sí? Necesito un sujeto y un verbo, pero a este verbo le voy a agregar la S, ¿sí? Y luego un complemento si es que lo necesito. Entonces, veamos los ejemplos. Mr. Harris gets up at 5 o'clock. He goes to work by bus. El señor Harris se levanta a las 5 en punto. Él va a trabajar en autobús, ¿sí? Ven que tenemos el sujeto, Mr. Harris, que luego puse he para no volver a poner Mr. Harris otra vez, pero sabemos que me estoy refiriendo a él mismo, la misma persona, ¿sí? Y después del verbo get le agregué la S, gets up. Al verbo go le agregué ES, ¿sí? También lo expliqué en el video anterior, que cuando terminaba con O se le agrega ES, goes to work, ¿sí? Y con el verbo have cambiaba a has, ¿sí? Eso lo tienen que tener en la carpeta para ver esas diferencias y no cometer el error que suele suceder, que es que escriben haves, ¿sí? Porque creen que a este verbo también hay que agregarle la S, pero en realidad have es el único verbo que cambia completamente has. Luego, en el ejemplo negativo, tengo un sujeto, también tengo un auxiliar negativo, pero en este caso el auxiliar es doesn't, ¿sí? Y luego mi verbo también, pero en este caso ya sin la S, ¿sí? Y el complemento si es que lo necesito. Mis ejemplos dice, my mother doesn't get up early, she doesn't have breakfast. Mi madre no se levanta temprano, ella no desayuna, ¿ok? Vemos que tenemos el sujeto, que es mi mamá, y luego she, que también se refiere a mamá, ¿sí? Luego el negativo, doesn't, y luego el verbo, ¿sí? Que vuelve a ser de forma normal, entre comillas, como para que no se confundan, ¿sí? O sea que ya no le voy a agregar la S. Bien. Hagamos un resumen brevemente de las diferencias. Tenemos por un lado la primera persona, I,
y por el otro lado la tercera persona, en este caso he o she que estamos utilizando, ¿sí? En el afirmativo, con primera persona, sujeto y verbo, nada más. En el afirmativo, con tercera persona, he o she, sujeto y verbo con la S, ¿sí? Importante, ven que es la única diferencia entre uno y el otro. Sujeto y verbo, pero al verbo le debo agregar una S. Luego, las diferencias con el negativo, ¿sí? En primera persona voy a utilizar sujeto y don't, ¿sí? Este va a ser mi auxiliar. Sujeto, don't y el verbo. En la tercera persona, en el negativo, es sujeto doesn't, ¿sí? Y el verbo sin S. En este caso sería igual, es verbo, solamente que coloqué el sin S para que no olviden que en este caso hay que quitárselo, ¿sí? Entonces, en este lado va a ser don't y en este lado va a ser doesn't. Ok. Please copy on your folder. Van a poner el día de hoy y lo que vamos a hacer es copiar esto, aunque sea algo que ya lo tenemos en la carpeta, para que ustedes puedan tener las diferencias. Si no quieren copiar los dos primeros pizarrones, pueden copiar directamente, si quieren, la última que acabamos de ver recién, que tiene resumido las diferencias de ambos y más corto. Espero que se haya entendido, que les haya servido este breve repaso. Igualmente saben que si surge alguna duda, se pueden comunicar conmigo y con gusto los voy a ayudar. En la parte de actividades van a tener una actividad para poder practicar esto, ¿sí? Justamente esta diferencia, y luego también 2 actividades más para poder seguir practicando, agregarle la S y el doesn't, ¿sí? Es justamente el tema que estamos viendo en esta unidad, ¿ok? Espero que estén bien, les mando un besito grande. Bye bye.